Dios. Bienvenidos mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes, que el Señor los cubra, que el Señor los guarde, que la palabra del Señor esté en cada uno de nuestros corazones. Vamos a empezar este tiempo, hermanos. Es hermoso poder saludar a los hermanos, a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Juntamente con mi esposa, poder llevar a cabo este tiempo, hermanos. Esperamos que usted pueda también disponerse para poder, hermanos, a darle al Señor, hermanos, adorarle, bendecirle y para poder también ser enseñados por la palabra, bendecidos y poder ser también instruidos en la palabra. Amén, mis hermanos, vamos a empezar, vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, Dios del cielo y de la tierra, Santo Dios, Adonai, Dios todopoderoso, el eterno, el Dios inmenso, Señor, Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios omnipresente, Dios verdadero, Dios sobre todas las cosas, Señor, de señores, Rey de reyes, tú que habitas, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, tú que estás sentado en tu trono santo, Señor, tú que gobiernas todas las cosas, tú que controlas todo, Señor, sin tu autoridad nada se mueve, sin tu autorización, Señor, nada pasa. Bendito Dios, venimos, Señor, con temor, Señor, con temblor delante de tu presencia. Venimos, Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo, Señor, nuestras condiciones, Padre, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Padre, nuestra falta, Señor, en el nombre de Jesús, por medio del sacrificio del Cordero Santo, por medio de ese sacrificio precioso que nos lava, que nos limpia, que quita toda mancha, Señor, de nosotros, Padre. Hoy nos acercamos, mi Dios, que la sangre de Jesús nos cubra, que la sangre de Cristo, Señor, nos lave y nos limpie de toda maldad, de todo pecado, Señor, de toda palabra necia, de toda palabra ofensiva, de toda palabra, Señor, maldicha, Padre, de todo pensamiento vano, de todo pensamiento, Señor, que no te agrada. Oh bendito Dios, de toda actitud, Señor, inadecuada, Padre, de toda actitud, Señor, que no te agrade, bendito Dios, en el nombre de Jesús, de toda obra, Padre. Oh mi Dios amado, nos ponemos en tu presencia, papá, nos disponemos, gracias, gracias, Señor, porque no nos falta, Señor, tu palabra, siempre nos hablas, siempre estás pendiente de nosotros, Señor. Envías tu palabra cuando más necesitamos. Envías tu sustento, tu auxilio, tu ayuda justo en el momento exacto, Señor. Envías, Señor, tu reprensión también, Padre, que no nos deja desviar, Señor, no nos dejas apartarnos del camino, papá. Tu Santo Espíritu nos redarguye, Señor. Tu palabra, Señor, nos confronta, Padre. Tu Santo Espíritu nos guía, Señor, a toda verdad, a la justicia, Señor amado. Y venimos, Señor, agradecidos, Padre, seguros, Señor, de que tú estás pendiente, Señor, y de que tu oído está atento, Señor, y de que tú te gozas y te alegras, Señor, cuando tus hijos se acercan a ti, te buscan, cuando tus hijos claman a ti, Señor, cuando reconocemos nuestras faltas, Señor, cuando reconocemos tu paternidad, tu amor, tu grandeza. Padre mío, delante de ti estamos, Señor. Ponemos todo delante de ti, todo, Señor, lo ponemos. Todo lo de este día, todo lo de esta semana lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Esta semana está, Señor, en la mitad, pero para ti no hay tiempo, Señor. Tú tienes ya todas las cosas, Señor, establecidas. Todas las cosas, Señor, ya están en tu voluntad, Padre bendito. Tú lo sabes todo, lo conoces todo. Conoces, Señor, lo que vamos a decir, incluso antes que lo digamos, ya tú lo conoces, Padre. Conoces lo más profundo de nuestros pensamientos, bendito Dios. Padre Santo, en tus manos nos ponemos, porque solo en ti estamos seguros, mi Dios amado. Solo en ti, Señor. Queremos, Padre, humillar nuestro corazón delante de tu presencia. Queremos humillar nuestra mente, Señor, delante de ti. Queremos doblegarnos delante de ti.
Queremos aprender más de ti. Queremos ser guiados, Señor. Queremos ser pastoreados. Queremos ser instruidos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Ayúdanos tú, Señor. Háblanos, papá. Toca mi corazón, dígale, Señor. Toca mi corazón, mi mente. Cambia mi mente, Señor. Cambia mi mente, Señor. Renueva mi mente, mi alma, Señor. Un espíritu recto, Señor, dentro de mí, dígale, papá. En el nombre de Jesús. Oh, mi Dios amado. Delante de ti, Señor. Delante de ti, Padre. Reconocemos nuestra necesidad. Padre, llena nuestros hogares, llena las casas, Señor, nuestras casas, nuestro hogar, Señor, nuestra familia. Oh, amado mío, amado Padre, amado Salvador, perdona toda falta, Señor. Perdona toda mentira, dígale, Señor. Todo aquello, Señor, que tal vez, Padre, se me fue, dígale, Señor, o tal vez se salió, Señor, pero que yo sé, Señor, dígale, Padre, que no te agrada. Alguna actitud, Señor, Padre, tú todo lo conoces, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre mío, Padre bueno, Dios misericordioso, te alabamos, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre. Oh, mi Dios. Oh, Señor. Oh, guíanos tú. Háblanos tú. Instrúyenos tú. Oh, mi Señor. Tú que conoces mi corazón, dígale. Instrúyeme, Señor. Enséñame, Señor. Enséñame a caminar en tu palabra, Señor. Enséñame a caminar, bendito Dios. Que yo pueda ser limpio, Señor. Que tu palabra me gobierne. Que tu palabra me gobierne. Que tu palabra, Señor, sea escrita en mi corazón, Señor. Como dice tu palabra, Señor, la ley fue escrita en piedra, Señor, pero Cristo vino a escribir la palabra de Dios en el corazón. Ahí, Señor, ahí quiero que esté escrita tu palabra en mi corazón, Señor. Que ahí esté escrita. Que no haya apariencia en mí, dígale. Que no haya apariencia. Que yo pueda servirte de todo corazón, Señor. De todo corazón, papá. En el nombre de Jesús. Incline su oración a Él, hermano. Incline su oración a Él. Incline su oración al Señor. Incline su oración al Señor. Incline su oración al Señor. Padre mío, que tu palabra me gobierne, dígale. Aún en las cosas más pequeñas, Señor. Aún en las cosas más pequeñas. Esas cosas pequeñas que echan a perder el viñedo, dice tu palabra. Esas cosas pequeñas, Señor, esos pequeños detalles, bendito Dios, que a veces no nos damos cuenta, que echan a perder, Señor, el viñedo. Padre, moldéanos, Señor. Abro mi corazón delante de ti, dígale, abro mi corazón, sana mi corazón, sana mi mente. Oh Padre, dígale, Señor, deseo más de ti, necesito más de ti. Sana mi mente, sana mi corazón. Aparta de mí, Señor, la apariencia, aparta la doblez. Padre bendito, no quiero aparentar estar bien, Señor, delante de ti, porque ¿quién podrá ocultarte algo a ti? Dígale, Señor, yo quiero verdaderamente estar bien delante de ti, Señor, delante de tu presencia.
aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de necesidad, aún en los tiempos de crisis, aún en los tiempos, Señor, donde puede haber falta de paz. Quiero estar firme delante de tu presencia, delante de ti. Quiero estar firme, Señor. Tu palabra dice, Señor, tú le dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo como estuve con Moisés, Señor. Así dice tu palabra. Nada más. Procura obedecer mis mandamientos. Procura caminar en mi palabra como anduvo Moisés. Oh, Señor. Así quiero yo caminar en tu palabra. Así quiero caminar como aquel, Señor, Moisés que caminó contigo, como aquel Josué que caminó contigo, que determinó su casa para tu servicio, como aquel José que no le halló despropósito a tu propósito, como aquel Abraham, Señor, que dejó todo lo que amaba para servirte, para seguirte, Señor, que creyó en tu palabra en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, obedeció tu palabra. Oh, mi Dios, como aquel David, conforme a tu corazón, como aquel Samuel que fue destinado para servirte desde su niñez, fue destinado para ti. Como aquella Ana, Señor, que decidió creer y que cumplió su palabra cuando recibió. Oh, mi Dios. Como aquel Gedeón que obedeció aun cuando las circunstancias, Señor, no eran favorables, decidió obedecer. Así quiero caminar delante de ti, como aquellos siervos y siervas, Padre, que se esforzaron, Señor, y te obedecieron, Señor, y caminaron fielmente, aun siendo humanos, como aquel Elías, bendito Dios, que aunque en algún momento tuvo temor, Señor, tuvo miedo, pero tú lo levantaste, Padre, tú lo levantaste, como aquel Eliseo, que no le importó, Señor, el oro ni la plata, sino que vino para hacer tu voluntad, Señor, como aquel Cristo, como aquel Salvador, Señor, que vino, Señor, y rechazó, Padre, el poderío, Señor, terrenal, y rechazó las riquezas terrenales, los reinos de esta tierra, Señor, por obedecer al Padre. Así, Señor, dígale: así quiero servirte, así quiero obedecerte, así quiero amarte, Señor, caminar fielmente contigo, fielmente, Señor. Aunque a veces, Señor, nos afanamos, aunque a veces, Padre, nos desesperanzamos, Señor, aunque a veces, Padre bendito, nos apresuramos. Oh, mi Dios, tú siempre nos levantas, tú siempre nos corriges, nos vuelves al camino. Oh, mi Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios amado. Gracias, papá. Te adoro, Señor. Adórele al Señor.
Cántele al Señor, cántele al Señor, cántele al Rey. Aleluya. Disponga su corazón, hermano. Eleve un cántico al Señor. Eleve un cántico al Rey. Amén. Disponga su corazón ahí donde está. Aleluya. Amén. Examíname, Señor, y pruébame. Amén. Sí, Señor. Escudriña mi mente, mi corazón. Amén. Delante de mí has puesto tu misericordia Sí, Señor. y tu verdad. Aleluya. Mi alma es perdonado. Mis pies caminarán en rectitud. Amén. Delante de mí has puesto tu Misericordia, Señor. Amén. y tu verdad. Amén. Tú lavaste mi maldad, Aborreces la impiedad. aborreces la impiedad. Manos Manos santas santas alzaré en tu santo templo. templo. Dígale, mi anhelo es estar donde tú estás. Debes estar donde tú estás. Tu Mi habitación. habitación es pura santidad. Yo amo tu presencia. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Aleluya. Escudriñame, Señor, pruébame. Escudriña mi mente, mi corazón. Delante de mí has puesto Tu tu misericordia. misericordia y tu verdad. Mi alma libras, mis perdonados. Mis pies caminarán en rectitud. Delante de mí has puesto tu misericordia Tu verdad. y tu verdad. Tú lavaste mi maldad, aborreces la impiedad. Manos santas alzaré en tu santo templo. Mi anhelo. Mi anhelo es estar donde tú estás. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo ese lugar. Es tiempo de intimidad. Mi anhelo es estar donde tú estás, Señor. Tu habitación es gloria y santidad. Padre, yo amo tu presencia, yo
una vez más, dígale. Mi anhelo es estar donde tú estás. Dígale al Señor. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad. En tu presencia. En tu presencia. Oh Padre, cuán hermoso, Señor, es habitar donde tú habitas. Cuán hermoso es estar donde tú estás. Oh mi Dios, en santidad, Señor. En santidad, papá. En santidad, en justicia, en verdad. Aparta, Señor, toda mentira, todo engaño. Dígale, Señor, toda falsedad. Padre, que yo pueda caminar, Señor, en verdad, en justicia. Padre mío, en tu presencia. ¿Quién subirá al monte santo del Señor? ¿Quién habitará en su monte santo? Oh Padre, purifícanos, Señor. Lávanos, Padre. Cúbrenos, Padre. En el nombre de Jesús. Padre mío, Padre glorioso. Mi anhelo es estar donde tú estás. Sí, Señor. Tu Tu habitación habitación es gloria y santidad. es mi deseo, dígale. Yo Es mi amo deseo. tu presencia. Yo amo este lugar. Padre Santo. Es tiempo de Amén, intimidad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mi anhelo es estar donde tú estás. Yo quiero estar. Padre glorioso. Tu habitación es gloria y santidad. Amén. Yo amo tu presencia. Yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Oh, mi Dios amado. Padre glorioso. Tiempo de intimidad. Te adoramos, papá. Te adoramos, Señor. Santo, santo, santo Dios, todopoderoso, Dios eterno. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, mi Padre bendito. Te adoramos, Señor. Pon tu alabanza, Señor, en nuestra boca, en nuestro corazón, Señor. Pon tu alabanza, Señor, en nuestros labios, papá. Que podamos, Señor, bendecir tu nombre en espíritu y en verdad, Señor. Oh, Padre, guiados por tu espíritu, Señor, por tu palabra. Dígale, Señor amado, pongo todo peso, Señor, pongo todo delante de tu presencia. Me despojo, Señor, de todo afán, de toda preocupación, de todo peso delante de ti. Pongo todo, Señor, toda deuda, dígale, Señor, lo pongo delante de ti. Toda responsabilidad, Señor, el trabajo, todo problema, lo pongo delante de tu presencia, Señor amado. Pongo todo, Padre, delante de ti. Vengo a reposar en ti, vengo a descansar en ti. Dígale, Señor,
creyendo, Padre, que tú me auxilias, creyendo que tú eres mi Salvador, creyendo que tú, Señor, tomarás mi mano, me sacarás, Señor, de en medio de la preocupación, bendito Padre, y creyendo que tú me darás reposo, Señor, en medio de las dificultades. Dígale, Padre bendito, confío, Señor, Padre, en tu palabra, y vengo a descansar en ti, vengo a reposar en ti. Pongo toda enfermedad delante de tu presencia. Pongo mi ser entero, Señor, delante de ti, espíritu, alma y cuerpo. Padre, obra en mí, dígale, papá. Obra en mí, Señor. Obra en mí, dígale, papá. Obra en mí. Obra en mí, Señor. Obra en mí. Obra, Padre. Vengo a descansar en ti. Vengo a reposar en ti. Acércate, hermano, a su presencia, a reposar en Él, a beber del agua de vida, a comer del pan de vida eterna. Acércate delante de Él. Padre, vengo a reposar en ti. Dejo de lado, dígale, Señor, dejo de lado todo afán. Dejo de lado toda preocupación. Pongo en tus manos todo lo que tengo que hacer. Lo pongo en tus manos, dígale, papá. Pero quiero reposar en ti. Quiero estar en tu presencia. Vamos, dígale, vengo a reposar en ti, hermano. Dígale. No se conforme solo con cantar una canción o dos canciones. Dígale, Señor, vengo a reposar en ti. Porque entiendo, Señor, que solo en ti hay verdadero reposo. Porque entiendo que solo en ti hay verdadera paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Vengo a reposar en ti. Vengo a descansar en ti. Vengo a depositarme en tus manos. Dígale, Padre, vengo a depositarme en tu presencia. Vengo, Señor, y delante de ti, bendito Padre, expongo mi causa, Señor. Delante de ti, mi Dios, expongo, Señor, mis necesidades. Delante de ti expongo mis afanes. Delante de ti expongo, Señor, toda pelea, toda discusión familiar, todo problema en el trabajo, Señor. Delante de ti expongo todo, Padre. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, expongo, Padre. Vengo a adorarte. Vengo a adorarte, Señor. A conocerte más. A conocerte más. A beber del agua de vida. A comer del pan de vida eterna, Señor. A comer de ti, Señor. A comer de Cristo. A comer de Cristo, Señor. Como aquella mujer que decía, si tan solo tocara el borde del manto del Salvador, del Mesías, seré sanada. Como aquel ciego que gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba cada vez más fuerte, hasta que tú te diste la vuelta y ordenaste que lo trajeran delante de ti. Y él se animó y fue delante de ti. Y tú le dijiste, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor, que pueda ver. Y tú le dijiste, amén, tu fe te ha sanado. Oh, Padre, vengo a descansar en tu presencia, a comer de ti, Señor, a comer
mío, a beber de ti. Oh Señor, oh mi Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos a los cielos, ahí donde estás, levanta tus manos y dígale: mi Señor, yo recibo de ti. Dígale: papá, fuerzas nuevas, Señor, yo recibo de ti, tu palabra, yo recibo de ti, Señor. Yo quiero aprender de ti, yo quiero caminar contigo, Señor, en Cristo. Yo en Cristo y Cristo en mí, Señor, la esperanza de vida, la esperanza, Señor. Yo vengo, Padre, a tu presencia, dígale: papá, creyendo, oh Señor, que tú tienes misericordia de mí, 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 Señor, que tú tienes bondad para conmigo, oh Padre. Y aunque muchas veces te fallo, aunque muchas veces, Señor, Padre, te falle, Señor, tu amor es tan misericordioso, tan grande, Señor, que me alcanza una y otra vez, Señor amado, y me enseñas a hacer tu voluntad, me enseñas a caminar contigo, me enseñas a vivir en tu palabra, aún en medio de las circunstancias difíciles. Y son esas circunstancias difíciles las que me enseñan, Señor, a hacer tu voluntad, a vivir de otra manera, a no ser, Señor, tan impulsivo, a no ser tan inmaduro, Señor, a no hablar muy pronto, a no hablar de más. Son esas circunstancias difíciles las que me enseñan, las que nos enseñan, iglesia. Padre, todo viene de ti, Señor, todo viene de ti. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti, papá. Gracias. Gracias, Señor. Te alabo, mi Señor. Te alabo, papá. Aleluya. 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 Tú tienes cuidado de mí, Señor. Tú tienes cuidado de mí, mi buen pastor. Aleluya. Echad sobre toda ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros, dice su palabra. Echa sobre Él toda ansiedad. Él tiene cuidado de ti. Deposita en Él toda carga y solo dale gracias. Y dile: Señor, no me sueltes. Señor, que yo pueda aprender a hacer tu voluntad, Señor. Que yo pueda decir siempre, como dijo mi Salvador Jesucristo: Padre, si es posible que yo pase, Señor, esto, que no pase, Señor, que no beba esta copa amarga, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que esa sea mi oración siempre. Dígale: papá, como tú quieres, Señor, porque tú no te olvidas de mí. Dígale: tú no te olvidas de mí. Tú no te olvidas de mí, Señor. Oh Padre, siempre, Señor, todo nos ayuda para bien, todo nos enseña, en todo tú nos moldeas, en todo, papá. Y aunque a veces reneguemos, y aunque a veces renegamos, y aunque a veces nos quejamos,
Y aunque a veces nos desanimamos, nos desalentamos, y aunque a veces ya no queremos, Señor, seguir, pero tú nos esfuerzas, Padre, a seguir adelante. Oh, mi Dios. Y al final nos damos cuenta que todo nos ayudó para bien, que todo tú lo hiciste con un propósito perfecto. Pero ¿sabes qué, iglesia? El Señor no se olvida de sus siervos. El Señor jamás se olvida de sus siervos. ¿Y sabes qué? Mejor es confiar en su amor y en su misericordia. Mejor es depositarse en sus manos, en su amor. Mejor es depositarse en la misericordia y en el amor de Dios. Porque Él tiene cuidado. Porque Él no se olvida. Porque su mirada está puesta sobre sus hijos. Así que no tengas miedo, iglesia. No tengas temor. Deja que el Señor te guíe. Deja que las cosas que el Señor está haciendo se hagan. No te desanimes. No te frustres. Esfuérzate y sé valiente. Esa es la palabra que le dieron a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y sabes que si le dijeron que se esfuerce y sea valiente es porque iban a venir tiempos difíciles. Y llegaron esos tiempos difíciles a la vida de Josué, cuando todo el pueblo le dijo a Josué: no vamos a caminar más en pos del Señor. Y Josué dijo: pueblo de Dios, ustedes pueden escoger a quien quieran servir, a qué Dios quieran seguir, pero mi casa y yo serviremos a Adonai, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Esfuérzate y sé valiente, le dijeron a Josué. Y Josué se esforzó y fue valiente. No tengas miedo, iglesia. Confía en el Señor. A la final del camino, el Señor siempre, siempre, siempre nos va a enseñar algo. Nos va a llevar a un nivel de fe mayor. Nos va a llevar a un nivel de madurez mayor, iglesia. Esfuérzate y sé valiente. ¿Estás pasando tiempos difíciles? Descansa en el Señor. El que está triste, ore, dice la palabra, ora. Si estás pasando tiempos difíciles, es el momento para orar, para buscar a Dios, para buscarle de todo corazón, para buscarle realmente, iglesia. Pero al final todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. A los que conforme a su propósito fueron llamados, dice la palabra. Todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que fueron llamados por el Señor. El Señor te llamó, iglesia. Él te escogió, Él te llamó. Él nos llamó. No estamos aquí porque quisimos estar, estamos aquí porque Él tuvo misericordia de nosotros, el Señor, y nos llamó. Así que el que te llamó será fiel en terminar esa obra en cada uno de nosotros. Que tu corazón se alegre, que tu corazón se regocije, porque el destino de los hijos de Dios, el destino de los justos, de aquellos que han sido justificados, es un destino de gloria. El destino del justo ya está marcado, iglesia. El destino del justo ya está dicho, está establecido y nada ni nadie lo puede cambiar. El destino del justo es glorioso. Amén. El destino del justo es glorioso. Que no te quede la duda. Ese fue el destino de los hijos de Dios, de aquellos que le sirvieron, que dejaron todo para seguirle, de aquellos que sufrieron con Cristo, murieron con Cristo, se levantaron con Cristo y con Cristo están. El destino del justo es glorioso. Amén. Gloria a Dios. Descansa en Él, iglesia. Descansa en Él.
Descansa en Él. Descansa en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, papá. Te alabo, te adoro, te bendigo, Padre. Gracias. Gracias, papá. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos mis hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que la paz de lo alto les cubra, hermanos. Es un privilegio poder saludar a la iglesia de Cristo, parte de la iglesia que se reúne pues cada semana, hermano, cada día que la iglesia a nivel mundial se pueda reunir. Nosotros somos parte de eso también. Y aunque no conocemos a toda la iglesia de Cristo, porque en el mundo entero, imagínense cuánta gente, hermano, pero el Señor está haciendo la obra en lugares que nosotros ni nos imaginamos, hermano. Ahí el Señor está obrando, así como Dios obró, por ejemplo, con un Job que no fue parte del pueblo judío, así como Dios llamó, pues, para empezar el pueblo, a Abraham mismo, y así como Dios ha ido tratando con mucha gente, hermano, que no eran parte del pueblo judío, pero que fueron tratados por Dios. Eso me dice a mí que el Señor hablaba, hermano, a muchos, incluso a faraones, ¿ah? El Señor trató con faraones. Y hay una parte en la Biblia donde estaba leyendo, no recuerdo bien, ¿verdad?, dónde estaba, en qué texto, pero en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas, eh, donde Dios le dice, voy a hablarle a mi siervo el faraón, dice. Voy a hablarle a mi siervo el faraón. Escuche, nosotros podemos decir, pero es que el pueblo judío nada más era el pueblo que Dios escogió. Amén, el pueblo judío es el pueblo donde Dios escogió y de ahí vino el Mesías, porque de los judíos viene la salvación, dijo Jesús, ¿verdad? Pero fíjese que ya el Señor trataba con mucha gente, el Señor trataba con muchos pueblos, con muchos gobernantes, hermano. El mismo Nabucodonosor. Fíjese que Nabucodonosor llegó a ser un siervo del Señor y él, después del trato que Dios tuvo con Nabucodonosor dice, ahora sé quién es el Dios verdadero, el Dios que hizo el cielo y la tierra. A él hay que alabar. Y puso una ley, un edicto, que a ese Dios hay que alabar, ¿verdad? Al Dios invisible, al Dios de Daniel, decía Nabucodonosor. Qué cosa tan hermosa, hermano, pero Dios trataba. Y cuando Dios dice, voy a ir a hablarle a mi siervo el faraón, hijo, yo me quedo sorprendido porque Dios, ay hermano, nosotros queremos encerrar a Dios en cuatro paredes. A Dios nadie le puede encerrar, hermano, pero Dios es tan hermoso, hermano, que trata con uno, trata con otro, trata con otro, trata con otro. El mismo Elías dijo, Señor, yo estoy solo he quedado. Y el Señor le dijo, no es así. Tengo 250 como tú, le dice, ¿verdad? Tengo 250 como tú, le dice. Así que no te preocupes, Elías, que no eres el único que está en esa circunstancia y el único que me está sirviendo. Fíjese de dónde salían. Entonces, bueno, hermano, qué hermoso que es el Señor, gloria a Dios. Por eso, y me da mucho gusto, hermano, que se conecten, puedan conectarse algunos hermanos que están, tal vez que no los conozco, hermano, pero que el Señor sí los conoce, el Señor los pone en su corazón el que puedan, hermano, escuchar y conectarse a este humilde canal, hermano, porque realmente es un canal pequeño hablando en número, pero como siempre hemos dicho, hermano, todo está en las manos de Dios y el propósito de esto no es crecer, hermano, o hacerse famoso, sino crecer espiritualmente, hermano, y que el Señor añada cada día a los que deban ser salvos, ¿verdad? Como dice la palabra. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Saludos para cada uno de ustedes, para sus familias, mis hermanos. Es un gusto, es un honor poder servir al Señor, hermanos. Y estábamos ayer conversando acerca de la ceguera espiritual, ¿no es cierto? No, el domingo, ¿verdad? El domingo, yo digo ayer. El domingo estábamos hablando acerca de la ceguera espiritual. Acuérdese. Y automáticamente, apenas terminamos la transmisión, nos pusimos estábamos conversando en la mesa, ¿verdad? Y
y mi nenita también estaba conversando conmigo acerca de la ceguera espiritual. Y resulta que en ese momento el Señor empezó nuevamente a darnos luz acerca del texto que habíamos leído. Porque estábamos hablando de la ceguera espiritual y la ceguera espiritual trata con Cristo. El que es ciego espiritual no ha reconocido a Cristo como Mesías, como el Salvador, como el Cristo, ¿verdad? Entonces decíamos que es muy importante que como cristianos nosotros entendamos todo acerca de Cristo, su obra, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? No quién fue, quién es, porque Él ha sido y será siempre Dios, ¿verdad? Eso es lo que diferencia, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, a veces los cristianos dicen, yo creo que los testigos de Jehová y los evangélicos son iguales. Yo creo que los mormones y los evangélicos son iguales. Yo creo que los católicos y los evangélicos son iguales. Y la verdad es que doctrinalmente no es así. No es así. Y hay algo también acá, que el mundo no se pelea por el creador, porque todo el mundo cree en Dios o en un Dios, ¿verdad? Todo, al menos, la mayoría podríamos decir, aunque hay gente atea, pero obviando, ¿verdad? Al ateo, eh, la mayoría de gente cree que hay un Dios. Entonces el problema no es creer en el Dios creador, porque el mundo cree en el Dios creador, o por lo menos la mayoría, pero el problema ¿dónde está? En el Redentor. Ahí está el problema, porque no todos creen en Cristo como el Redentor. Hay muchas religiones que están esperando a su Redentor. Una de esas, por ejemplo, el judaísmo. Ellos lo están esperando su Mesías, pero el Mesías ya vino. Por eso Jesús dijo, ay, Israel, Israel, tú que matas a los profetas, ¿verdad? Tú que persigues a los que te envío, matas a mis profetas, ¿verdad? Cómo anhelo, le dice, ¿verdad? Cristo, Jerusalén, Jerusalén, le dijo, ¿verdad? Juntaros como la gallina junta sus polluelos, le dice, pero te digo que no, desde ahora no me volverás a ver, sino hasta cuando digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Baruch haba B'Shem Adonai, me parece que es verdad. Entonces, fíjese, hermano, el problema no es el creador, el problema es el redentor. Eso es lo que diferencia, por ejemplo, a los evangélicos de los testigos de Jehová. Es lo que diferencia a los evangélicos de los mormones. Porque, por ejemplo, para un testigo de Jehová, algún día quisiera conversar un poquito a fondo acerca de la religión o la secta, ¿verdad? De toda la doctrina, los testigos de Jehová. Y Cristo no es considerado como el Mesías, el Salvador, Dios, el centro, ¿verdad? No es considerado así. En los mormones tampoco es considerado así. Y en muchas otras religiones tampoco es considerado así. Entonces, ahí está el problema. Entonces, cuando hablamos de la ceguera espiritual, estamos hablando de aquel que todavía no ha reconocido a Cristo como su Salvador, como su Señor, pero real, no solo de teoría, no solo de palabras, sino verdaderamente real. Entonces el que está ciego espiritualmente es ciego para con Cristo, para el Mesías, ¿verdad? La persona puede decir yo creo en Dios y puede con Diosito de arriba para abajo, Diosito me ayuda, Diosito, pero ¿y el Redentor, el Salvador? Porque acuérdense que Cristo dijo voy y regreso. Voy y vengo. ¿Por quiénes? Por vosotros, le digo, por la iglesia. Y la iglesia es la que ya ha reconocido al Señor Jesús o a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Entonces eso me dice a mí que una iglesia, como por ejemplo las vírgenes sensatas y las insensatas, ahí está clarito el ejemplo, aunque se podría profundizar un poco más en esa parábola, pero tomémoslo desde este punto de vista, ¿verdad? Las 5 sensatas estaban esperando al novio, lo estaban esperando, ¿verdad? Otros dicen al esposo, pero a la final estaban esperando al Mesías, al Salvador,
lo estaban esperando. Sabían que venía y lo esperaban. Pero las insensatas, ¿qué pasaba con ellas? Sabían que venía, pero no lo estaban esperando, estaban ciegas. Fíjese, ahí está, hermano, la figura. Las 5 estaban ciegas espiritualmente, y las otras 5 veían. ¿Qué veían las otras 5? Entendían quién era su Salvador. Entendían lo que iba a pasar si no estaban preparadas. Entendían que si no tenían aceite en sus lámparas se iban a quedar y el sufrimiento iba a ser incomparable. Entendían que iba a venir el Mesías de pronto como ladrón en la noche, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Va a venir como ladrón en la noche y como Cristo lo dijo, estarán dos, ¿verdad? Y uno será tomado en un abrir y cerrar de ojos y otro será dejado. Entonces, entendían eso y se ataviaron, diga conmigo, se ataviaron, hermano, se prepararon para ese día. Eso me dice, hermano, que el cristiano que no se prepara para ese día, para la venida de su Salvador, es porque no ha considerado a su Salvador como su Salvador, a Cristo como su Salvador. Eso me dice que el cristiano que no está esperando la venida del Mesías, ¿verdad? El arrebatamiento, me refiero al arrebatamiento, porque la segunda venida es en el Armagedón. El arrebatamiento, lo que Cristo dijo, voy y a preparar morada para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo, les dijo a sus discípulos. Eso nos enseña que el cristiano que no está esperando fervientemente ese día, que no se está preparando para ese día, probablemente pueda estar ciego espiritualmente. Esté ciego, tal como las vírgenes insensatas. Sabían que su Señor iba a venir, pero no lo estaban esperando, porque tenían su mirada puesta en otras cosas. Entonces la ceguera espiritual es para con Cristo, pero no solo para con Cristo, sino con Cristo mi Salvador, Cristo mi Señor, Cristo mi Redentor, Cristo el que va a venir por mí. Ese debe ser el deseo de la iglesia. Cristo, no Cristo el que me resuelve los problemas, no Diosito el que me ayuda cuando estoy mal, no Diosito el amuleto que ocupamos siempre, ¿verdad? En nuestra boca, Diosito, sálvame. No solo eso, sino el Cristo, el Padre, ¿verdad? Primero, y el Cristo que viene por nosotros, que viene por su pueblo, por su iglesia. Entonces el cristiano que está esperando ese día, a sí mismo se santifica, dice la palabra, ¿verdad? Y el espíritu y la novia dicen, ven, amado. Acuérdense que hablábamos de que cuando Pablo recobró la vista, ¿verdad? Le impusieron las manos, recobró la vista, creyó en el Mesías, el Espíritu Santo lo llenó. Y Apocalipsis dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Entonces el cristiano que está con el Espíritu, en el Espíritu, ¿verdad? Es un cristiano que está viendo, ve, mira, no tiene ceguera. Pero el cristiano que no está esperando la venida, que no dice, ven amado, el Espíritu y la novia dicen, ven amado. El cristiano que no dice, ven amado, que no está esperando la venida del Mesías, está ciego. Está ciego. Espiritualmente está ciego. Porque yo quiero que usted medite, hermano, en su vida espiritual, en su vida como cristiano. Si usted verdaderamente, hermano, si verdaderamente está esperando la venida del Mesías, o si ya se olvidó, hermano, que el Mesías iba a venir, o si su cristianismo no es ese el centro de su cristianismo, entonces yo quiero que usted medite en eso y recapacite en eso, hermano, porque el cristianismo no solo es, hermano, el Dios que nos ayuda en medio de los problemas, no solo es eso, hermano. El cristianismo es eso, esperar la venida de Cristo. Por eso dice el mismo apóstol Pablo
que los problemas futuros no se comparan los problemas presentes no se comparan a la gloria futura. ¿A qué gloria futura se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Sino a la que con Cristo, en las nubes y con Cristo por la eternidad. O sea, lo que el apóstol Pablo decía es: todo lo que yo viva en esta tierra no se compara, no es un pretexto para que yo no pueda entrar a esa gloria futura, a mi eternidad con Cristo, es lo que estaba diciendo. Y cuando esté en mi eternidad con Cristo, todo lo que yo pasé aquí en esta tierra no tendrá comparación, decía, porque más grande y más preciosa será esa gloria, el estar con Cristo por la eternidad. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Qué hermoso, hermano, qué precioso. Y hablando de la ceguera espiritual, nos poníamos a meditar después de la transmisión, hermano, y nos poníamos a meditar en que si volvemos, por ejemplo, a Juan 9, abra su Biblia nuevamente en Juan 9:35. Juan 9:35, dice la palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Fíjese, ¿qué pasa ahí? Jesús le está preguntando: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y cuál es la respuesta de él? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? Fíjese, hermano, eso es interesante. Porque ¿dónde está el Hijo de Dios? El Mesías. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Fíjese, Jesús no le dijo de primero: ¿crees en mí? Sino que le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? O sea, ¿recuerdas la ley? ¿Recuerdas la palabra? ¿Recuerdas las profecías? ¿Recuerdas? Hermano, gran parte del pueblo de Israel se había olvidado de las profecías, hermano, se habían olvidado de la promesa del Mesías. Pero ¿sabe qué? Muchos se olvidaron, muchos judíos se olvidaron, pero muchos no se olvidaron. Muchos no, y estaban esperando, así como Simón, por ejemplo, el varón que cuando le llevaron a Jesús al templo a presentarlo, ¿verdad? Cuando todavía era bebé, me parece que cuando lo destetaron, ¿verdad? Y lo llevaron al templo para presentarlo al sacerdote. A los 8 días se presentaban. A los 8 días, amén. Dice que había un varón que se llamaba Simeón, amén. Ay, hermano, no puedo ni equivocarme aquí, hermano. Se llamaba Simeón, pero está muy bien. Simeón. Y dice la palabra que él, por revelación del Espíritu, dice, fíjese, por revelación del Espíritu, ya lo vamos a leer, hermano, para que no diga que me estoy inventando. Por revelación del Espíritu, hermano, el Espíritu le reveló que no moriría sin ver al Mesías. Y el Espíritu lo guió al lugar, a la hora, al momento donde iba a estar el Mesías. Y cuando él llegó y lo tomó en sus manos y dijo: Señor, ahora sí puedes despedir a tu siervo en paz. O sea, dijo: ahora sí me puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Hermano, él sabía, escúcheme qué cosa, la palabra, y aquí quiero decirle algo, hermano, algo que me encanta de la palabra, hermano. Nadie sabe el día ni la hora, dice, ¿verdad? La palabra, cuando el Señor vendrá. Nadie sabe el día ni la hora. Y es verdad, nadie sabe el día ni la hora, todavía. Nadie sabe el día y la hora. Pero Simeón recibió como revelación personal para él, no para hacerse famoso, no para poner un video en YouTube y decir, el Señor va a venir a tal día, tal hora, tal lugar. No. Simeón no le dijo a nadie, no le contó a nadie. Él y el Señor, solo él y el Señor sabía, porque el Espíritu Santo le reveló
dónde, a qué hora y en qué momento iba a venir el Señor, el Salvador a este mundo. ¿No será que los que son guiados por el Espíritu de Dios van a saber cuando esté ya el tiempo del Señor? Guiados por el Espíritu, como revelación personal. Ya es tiempo. Que el Espíritu Santo le diga, hey, ya es tiempo. Ya. Se cumplió todo. Por las señales en la Biblia lo vemos. Pero leamos por favor. Lea qué dice. ¿Encontró? Sí. A ver, lea por favor. Escuche bien. ¿En dónde está? En Lucas 2:21. Lucas 2:21. Abra su Biblia en Lucas 2:21. A ver, vamos a leer. Lea por favor. Dice, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido de la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Amén. Fíjese, hermano, qué cosa tan hermosa. Hay algo que dice, hermano, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y fíjese que es lo mismo que dice en el pasaje donde habla de Jesús. Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sabe lo que significa usted cuando dice en la Biblia el Espíritu de Dios estaba sobre él o sobre él? El Espíritu de Dios está sobre mí. Significa vivo bajo el gobierno de Dios. No hago lo que yo quiero, hago lo que el Señor me dice. Eso significa. Y fíjese que este varón, Simeón, hermano, vivía bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Vivía bajo el gobierno, por eso es el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y ahí, hermano, vemos nosotros un ejemplo de alguien que veía, porque Simeón estaba esperando al Mesías, porque él creía. Pero, por ejemplo, el que era ciego de nacimiento, ¿verdad? El que era ciego en Lucas 9, en Juan 9:35, perdón, el que era ciego de nacimiento, Jesús le pregunta, y medite bien, escuche bien, Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le pregunta, ¿quién es, Señor, para que crea? Estoy dispuesto a creer, pero no sé quién es. Pero escuche, no sabía quién era, pero Simeón sí sabía quién era. Porque Simeón lo reconoció, lo vio, dijo, ahí está. Y fue y lo tomó en brazos, hermano, y dijo, ahora sí me puedo ir en paz. Porque, Señor, tú cumpliste tu promesa, la promesa que se le hizo por medio del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios estaba gobernando la vida de Simeón. Escúcheme bien, iglesia. El cristiano que no vive guiado por el Espíritu de Dios es un cristiano que vive guiado por el mundo o por sus propios deseos. Y como vive guiado por el mundo o por sus propios deseos o por los hombres o por la gente, hermano, ni cuenta se va a dar cuando el Señor venga. Ahí se va a cumplir. Estarán dos durmiendo y el uno será tomado
y el otro dejado. ¿Cuál va a ser tomado? El que veía espiritualmente, el que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuál va a ser dejado? El que estaba ciego espiritualmente. El que estaba ciego espiritualmente no veía, no sabía, no entendía, no recordaba. Había mucha gente en el pueblo de Israel que esperaba la promesa del Señor. Y uno de ellos, por ejemplo, es el ciego Bartimeo. Escúcheme, el ciego Bartimeo, cuando le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, él era ciego también. Fíjese, déjenme, aquí lo apunté yo en Marcos 10:46. Abra su Biblia en Marcos 10:46. Ay, hermano, esto es hermoso. Marcos 10:46. ¿Qué nos dice ahí? Fíjese, hermano, lo que dice ahí. A ver, vamos a leer. Abra su Biblia y ya le pedí, hermano, de favor que tenga una Biblia en la mano y que esté, hermano, igual que nosotros buscando. Amén. Amén. A ver, vamos a leer. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Dos cosas aquí. Cuando él está diciendo Jesús, hijo de David, ¿de qué descendencia iba a venir el Mesías? De la tribu de David. Amén. El Mesías tenía que ser, estaba profetizado, hermano, que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque Dios le prometió al rey David un trono eterno. De tu descendencia saldrá, le dijo, aquel que se sentará en un trono eterno. Y ese era Jesús, ese era el Mesías. Estaba profetizado que el Mesías iba a venir de la descendencia de David. Y aquí tenemos un ciego que estaba ciego físicamente, pero que espiritualmente veía. Estaba viendo, él veía. ¿Por qué? Porque creía en el Mesías. No solo creía en el Mesías, esperaba al Mesías. Y cuando el Mesías vino, lo reconoció. Mire qué cosa tan hermosa. Bartimeo reconoció al Mesías siendo ciego. Tal vez no por su vista, pero por el Espíritu lo reconoció. Y cuando él grita, Jesús, hijo de David, él está reconociendo a Jesús como su Salvador, como su Señor. Lo está reconociendo como el Mesías, el Salvador de Israel, el Salvador del mundo. Y después cuando se acerca, les llama Rabí. ¿Qué significaba Rabí? ¿Qué significa Rabí? Maestro. Significa maestro. Aquel que me enseña, pero no como nosotros decimos el maestrito que da haciendo esto, que da pintando. Nosotros decimos maestro por decir. La palabra rabí significa maestro, pero maestro en todo el sentido de la palabra, aquel que me enseña y que yo me sujeto a él, aquel que me guía y que yo me sujeto a él. Eso significa rabí. No solo es el que me enseña y yo aprendo si me da la gana, no, me enseña y me sujeto a él. Está por encima de mí. Eso significa maestro o rabí. Y aunque estaba ciego, veía, esperaba al Mesías.
en medio de su angustia, en medio de su aflicción, hermano, no sé qué edad tendría Bartimeo o cuántos años tendría estando ciego, pero aquí hay dos ciegos, el ciego Bartimeo y el ciego de nacimiento. Pero el ciego Bartimeo veía espiritualmente porque había creído en Jesús y estaba esperando la promesa del Salvador y reconoció al Salvador cuando pasó. Él escuchó que pasaba Jesús, escuchó que pasaba el Señor, pero él recordaba las profecías. Él relacionó las profecías, lo que él conocía, lo que él entendía de la palabra, de las profecías, y lo relacionó con Jesús y dijo, Él es el Mesías. Y cuando escuchó que el Mesías estaba pasando por ahí, gritó y no cayó, gritó y no permitió que nadie le hiciera callar, gritó y no permitió que nadie le hiciera guardar silencio, porque él sabía que ese era el día de su salvación, el día de su sanidad. Y él gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Wow! ¿Cuántos ciegos ven espiritualmente? ¿Y cuánta gente que puede ver está ciega espiritualmente? Porque no han reconocido al Mesías todavía en sus vidas. ¿Cuántos cristianos andan ciegos porque no están esperando la venida del Salvador, la venida del Mesías? Eso es algo en lo que usted tiene que pensar, hermano. Es algo. ¿Conoce las profecías? ¿Sabe los tiempos? ¿Sabe discernir las ocasiones, los tiempos del fin? ¿Sabe usted, hermano, qué es lo que falta por cumplirse y que ya se ha cumplido para la venida del Mesías, para el día del arrebatamiento, donde nos encontraremos con el Señor Jesús en las nubes? ¿Sabe usted cuánto falta para eso? Hermano, si lo sabe, gloria a Dios, usted está viendo espiritualmente, pero déjeme decirle algo con mucha tristeza, hermano, si usted no sabe ni de qué le estoy hablando, hermano, y mejor dice, no, me voy a desconectar porque de qué también estará hablando, ni entiendo qué también estará diciendo, ¿verdad? Y si usted ni entiende lo que le estoy hablando, lamentablemente, hermano, todavía hay ceguera espiritual. Amén. Hermano, y mi anhelo es que todos entiendan, hermano. Pero aquí había un ciego, el ciego Bartimeo veía y recibió la sanidad, pero él ya veía. Él esperaba al Mesías, reconoció al Mesías, pero el otro no, el ciego no lo reconoció. Ahora, fíjese, vamos nuevamente a Juan 9:35 y dice, oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, aquí estamos hablando del que nació ciego de nacimiento, ¿verdad? Perdón, el que estuvo ciego de nacimiento. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, fíjese la respuesta de Jesús, preste mucha atención. ¿Qué le dice? Pues le has visto. ¿Por qué le dice le has visto? Le has visto. O sea, le viste. Le vio, porque cuando él fue sanado físicamente, vio a Jesús, pero todavía no lo reconoció como el Mesías. O sea, aunque fue sanado de su ceguera física, todavía estaba ciego espiritualmente. Fíjese aquí. Y hermano, no se desconecte, porque esto, hermano, falta todavía por explicarle algunas cosas. Le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Por qué Jesús le responde así? ¿Por qué no le dijo solo soy yo? ¿Por qué no le dijo solo yo soy? Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué le dijo lo has visto y el que habla contigo? Aquí hay dos cosas, ver y hablar. Escúcheme, ver y hablar. Lo uno relacionado con la vista espiritual, el reconocer al Mesías, y lo otro relacionado con la palabra. Diga conmigo palabra.
Hermano, aquí hay algo muy, muy importante, y es que él le dice, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró, pero le adoró y creyó. ¿Después de qué? De que le vio, ¿verdad? De que escuchó, de que le vio y escuchó. Ahora, cuando él fue sanado, más atrasito, ¿verdad? En el 9:6 de Juan mismo, 9:6, un poco atrás, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él todos los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjese, ¿por qué le mandaron a lavar? Yo ayer le decía algo, porque algunos, como Naamán, por ejemplo, a Naamán le mandaron a lavarse, a bañarse, a sumergirse en el río Jordán. Al ciego de nacimiento le mandaron a lavarse en el estanque de Siloé, que significa enviado, ¿verdad? ¿Y qué significa? ¿Qué representa eso de lavarse? ¿Qué representa el agua? ¿Dónde se lava? ¿Dónde fue a lavarse el estanque? Y significa enviado. Ese es el significado del estanque Siloé, enviado, ¿verdad? ¿Qué significa el lavarse? Diga conmigo, el lavamiento en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Es interesante darse cuenta que lo que Jesús hizo es escupir. ¿De dónde sale eso? De la boca. Lo que Él está diciendo, le has visto, y el que habla contigo, Él es. Fíjese lo importante del lavamiento en la palabra de Dios, en la vista espiritual, en el poder ver espiritualmente. Porque nuevamente le digo, los que esperaban la venida del Mesías conocían las profecías, sabían la palabra, sabían, hermano, tal vez discernían los tiempos. La importancia de la palabra, el papel que juega este libro hermoso en este proceso, hermano, de quitar la ceguera espiritual. Porque un cristiano, hermano, que no entiende la palabra, que no conoce la palabra, realmente está ciego. Está ciego porque es la palabra la que habla de Cristo, es la palabra la que habla de los tiempos, es la palabra. Así que déjeme decirle una cosa, hermano, si usted o yo, cualquier cristiano, es ocioso para leer la Biblia, lamentablemente no va a dejar de ser ciego espiritual. Va a mantener esa condición de ceguera espiritual toda su vida. Y no va a saber, hermano, no va a entender los tiempos y las ocasiones y todo lo que pasa. Ahora, usted me puede decir, pero los fariseos conocían la ley, conocían las profecías, conocían todo y aún así no creyeron en Jesús. Amén. Ellos tomaron la decisión de no creer en el Mesías porque estaban contaminados en sus corazones y Jesús mismo les dijo, por el dinero, se contaminaron por el dinero. Hermano, eran corruptos. Pero qué importante, eso no le quita, hermano, la importancia de conocer, de lavarse. Por eso es que a Naamán le mandaron a lavarse en el agua, a lavarse en el Jordán, en el agua. Y a este ciego de nacimiento lo mandaron a lavarse en el Siloé, que significa enviado. Y aquí preste atención, ¿qué significa apóstol? Enviado. Hermano, esto es hermoso, hermano. Porque ¿dónde le mandaron a lavar al ciego? Era en el estanque de Siloé, y el estanque de Siloé significa enviado. ¿Y qué significa apóstol? Enviado. Y usted puede decir, pero ¿cómo se relacionan esas dos cosas? Porque la palabra de Dios nos dice, fundamentados sobre el fundamento que es los apóstoles y los profetas.
apóstoles y profetas. O sea que cuando nosotros estamos hablando del lavamiento en la palabra, juega un papel muy importante la enseñanza de la palabra. No solo leer en la casa, usted debe estudiar en su casa, amén, pero ser enseñados. Por eso es que, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Bartimeo le llamó Rabí. Enséñame, le dijo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo, Rabí. Fíjese. O sea, el ser enseñados en la palabra juega un papel muy, muy importante para salir de la ceguera espiritual. Yo conozco muchos cristianos que dicen, no, yo no creo en la iglesia, yo no creo en los pastores, yo no creo en nada, yo lo único que hago es leer mi Biblia en mi casa, me pongo alabanzas y me pongo a danzar, yo mismo me predico, yo mismo escucho ahí tal vez en enlace, me pongo tal vez a escuchar algo, pero escuche, la importancia de ser enseñados, de ser, hermano, discipulados, de ser pastoreados. Esa es la importancia y ese es el lavamiento en la palabra. Cuando Jesús, hermano, se me viene a la mente, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, no les dijo cada uno lávense los pies, escuchen, ¿no es cierto? No les dijo lávense los pies. ¿Quién lavó los pies de sus discípulos? Jesús lavó los pies de sus discípulos. El que les enseñaba, el que les instruía, él lavó los pies de sus discípulos. Fíjese. O sea que ellos no podían lavarse los pies ellos mismos, desde el punto de vista que Jesús les estaba queriendo enseñar. Ahora, cuando Pedro le dice, Señor, lávame todo, báñame entonces, Jesús le dice, no, el que está limpio no necesita lavarse sino los pies. Y vosotros estáis limpios. ¿Por qué le dijo? Por la palabra que les he dado, que les he predicado. ¡Guau! La palabra predicada, la palabra enseñada, la palabra, hermano, bajo sujeción, bajo autoridad, la palabra de los enviados. Ese es el punto. La enseñanza de los enviados, porque el estanque de Siloé significa enviado, apóstol significa enviado. Necesitamos estar bajo la cobertura apostólica, hermano, y eso es lo que le estaba enseñando Jesús a este hombre ciego. Y Efesios 4:10 dice que nosotros debemos, hermano, el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar los santos, para llegar a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, hermano, al propósito. Para eso constituyó. Entonces, cuando nosotros hablamos de ceguera espiritual, lamentablemente el cristiano que no reconoce el principio bíblico de la autoridad, de los enviados del Señor, de los que el Señor puso, y que no, hermano, se niega a ser enseñado, se niega a ser discipulado, es una persona que está ciega espiritualmente. No ve, no se ha lavado, no se ha limpiado. Porque nadie se lava a sí mismo, nadie se purifica a sí mismo, porque como un ciego va a poder ver sus propias faltas. Fíjese, entonces es muy interesante lo que el Señor le está diciendo. Ahora, hablemos, por ejemplo, de los leprosos, los 10 leprosos que Jesús sanó. De los 10 leprosos, me parece que 8 eran judíos y 2 eran samaritanos, ¿verdad? Eso está déjeme ver acá, lo apunté, no lo apunté. Pero déjeme verle acá. De los 10 ciegos que fueron sanados,
el Señor les dijo, vayan y preséntense donde Él, donde el sacerdote les dijo, vayan y preséntense donde el ministro, es lo que el Señor les estaba diciendo. Vayan y preséntense. ¿Dónde el ministro? Déjenme ver. Déjeme buscarle aquí, hermano. Amén. Fíjese. A ver, aquí está. Amén. Por un momento. Pero fíjese. Fíjese. Me parece que está acá. En Lucas 17:12. Ahí está. Lucas 17:12. Fíjese que hay algo interesante aquí, como le estaba diciendo, y es que Jesús les envió a ellos al sacerdote. ¿Ah? ¿Por qué Jesús no les sanó? No les dijo, vénganles en el... bueno, Jesús no iba a decir en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué Jesús no les dijo, sean sanos? Así como le dijo a Bartimeo, por ejemplo. Fíjese, por favor, ¿qué nos dice? Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia. Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Amén. Uno regresó, ¿verdad? Fíjese qué cosa tan interesante, que el Señor Jesús no les sanó, sino que les mandó a presentarse a los sacerdotes. Vayan y preséntense. Vayan y lleven, me parece que otra versión dice, lleven la ofrenda que les ordenó Moisés, o es en otro texto, pero fueron a presentarse donde los sacerdotes, hermano, y viendo que estaba sanos, uno de ellos regresó a darle las gracias al Señor. Fíjese, de los 10 que estaban ahí, de los 10 solo uno regresó y ese era samaritano. Pero los otros, hermano, tal vez continuaron con su ceguera espiritual, porque acuérdense que la ceguera es para con Cristo, es para con el Señor como Salvador. Entonces, ¿qué papel importante, diga conmigo, importante, juegan los enviados del Señor en la ceguera espiritual para quitar la ceguera espiritual, hermano? Si lo podemos ver también, por ejemplo, en el caso de Samuel, el Señor lo llamó Samuel. ¿Y Samuel qué hizo? Samuel se fue. ¿Dónde él? ¿Dónde el sacerdote? ¿Qué quieres, Señor? Le dicen, ¿qué te puedo servir? No, yo no te he llamado, le dice. Regresa a dormir. Bueno, Samuel se fue a dormir. Nuevamente le llaman Samuel. Y Samuel va nuevamente donde el sacerdote. Pero fíjense que por repetidas veces, hermano, por repetidas 3 o 4 veces me parece que le llama el Señor a Samuel. Y Samuel no entiende quién le está llamando. Samuel no entiende, no conoce, no sabe quién le está llamando. Sino que él recurre ¿a quién? Al que lo estaba formando.
Y el que lo estaba formando, preste atención, el que lo estaba formando, que era el sacerdote Elí, con sus fallas y todo, hermano, pero él, con sus fallas y todo, porque Elí tenía muchos errores, pero con sus errores y todos, el Señor dispuso que fuera Elí quien formara parte del ministerio, de la vida de Samuel. Y Samuel, y Elí es el que entendió quién estaba llamando a Samuel. No solo eso, sino que Elí le dice, Samuel, cuando vuelvas a escuchar la voz, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que decir, habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Quién le enseñó eso a Samuel? El sacerdote, el ministro del Señor, que el Señor puso para formar parte de la vida de Samuel. Usted como cristiano no puede decir, bueno, yo solito. No, hermano. Tiene que haber un lavamiento en la palabra, tiene que haber una enseñanza en la palabra. Lo vemos en Samuel, lo vemos en los leprosos, lo vemos, hermano, en el hombre que nació ciego de nacimiento. Ve y lávate en el estanque llamado el enviado. Lo vemos en el caso de Naamán. Ve y lávate 7 veces, le dice, ¿verdad? O sea, un lavamiento, hermano, completo, un lavamiento total, hermano, de perfección es lo que se habla en números, ¿verdad? Pero fíjese, esa es la figura que está hablando. Entonces, ¿qué papel tan importante juega el lavamiento en la palabra para, hermano, para quitar la ceguera espiritual? Nosotros como cristianos tenemos que reconocer, hermano, y tenemos que conocer y reconocer los que el Señor ha enviado para enseñarnos, para instruirnos. Y el apóstol Pablo dice, hagan partícipe de toda buena cosa aquellos que los en la palabra. ¿Qué pasaría? Yo le pregunto, ¿qué pasaría si el Señor, hermano, quitara de esta tierra a los que enseñan la palabra? Todos los que enseñan la palabra, pero puestos por Dios, enviados por el Señor. ¿Qué pasaría si no hubiera quien predique, si no hubiera quien exhorte, si no hubiera quien anime, si no hubiera quien dirija, hermano, en la palabra del Señor? ¿Qué sucedería si no fuéramos enseñados por la palabra? Pues bueno, hermano, pues cada quien cogería, haría lo que quisiera, lo que pudiera, lo que entendiera, hermano. Pero sabe que la Biblia no se entiende humanamente. La Biblia no es que, a ver, cada quien interprete y si tú interpretas así, está muy bien. Si tú interpretas así, también vale. Si el otro interpreta, ay, pues también sí vale, sí vale. Toda interpretación vale. No, no es así. No es así, hermano. La palabra tiene que ser revelada, tiene que ser enseñada, y fíjese lo que es el Señor. La misma palabra que puedo estar predicando yo, la puede estar predicando en el otro lado del mundo otro ministro, hermano, enviado por el Señor, y en el otro lado del mundo puede estarlo otro ministro, y sin que nos conozcamos, sin que sepamos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios guiándonos, cubriéndonos, dirigiéndonos. Amén. Por eso es que, hermano, no, usted no crea en esas sectas diabólicas que dicen, solo nosotros hablamos de parte de Dios, solo nosotros somos la iglesia que se va a salvar, solo nosotros nos vamos a ir con el Señor, solo nosotros tenemos la verdad, la iglesia, la luz de ni sé dónde, la luz del Marte, la luz de Júpiter, no sé de dónde, pero solo nosotros y solo nosotros. Y así hay muchas iglesias que solitos se consideran que solo ellos tienen la única verdad, la única palabra y que solo ellos se van a ir al cielo. Y enseñan, y el que no esté aquí en esta iglesia se va al infierno. Alguna vez yo le preguntaba a un hombre de estas sectas, y yo le decía, ¿solo en tu religión se salva la gente? Y él me decía, sí.
Y el que no está en mi religión no se salva. El que no está, no decía en mi religión, él decía el que no está en mi iglesia. En mi iglesia. La iglesia no tenía más de 500 personas, o sea que solo esas 500 iban a salvarse en todo el mundo. Ah, le digo, y le pregunto yo y le digo, ¿desde qué año existe tu iglesia? Y me dice, no, mi iglesia existe desde Cristo, dice. No, no, no. A ver, ¿cómo se llama tu iglesia? Mi iglesia se llama La Luz de Nicedonte. Eh, ¿Desde qué año existe la luz de Nicedonte? ¿Desde qué año existe? Y seguía insistiendo que no, que somos desde Cristo. No, no, no. Dime desde cuándo sacaron ustedes el permiso y pusieron el rotulito y dijeron ahora vamos a hacer la luz de Nicedonte. Ay, dice desde 1900. Ah, le digo, entonces la gente que murió antes de 1900, antes de que exista tu iglesia, ¿qué pasa con ellos? ¿Se sabe dónde están? Por tu iglesia y supuestamente es la única que salva y de solo desde tal año la gente se está salvando. ¿Y qué pasa con la gente que murió antes de ese año, en ese espacio de tiempo? Contestar nada, seguía insistiendo en lo mismo, en que ellos están desde que Jesús vino y todo eso, ¿verdad? Pero son sectas. Mire, y yo ya le dije, en la palabra del Señor, el Señor al pueblo de Israel le hablaba, pero trataba con los faraones egipcios. El Señor trataba con era parte del pueblo judío, ¿verdad? Y el Señor trataba con, por ejemplo, un Nabucodonosor que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, sino que más bien Dios lo usó para tratar. Fíjese, o sea, hermano, hay que ser enseñados pero hay que ser enseñados, y qué mejor cosa es ser enseñados, siervos temerosos del Señor, enviados por el Señor, porque ¿dónde le mandaron a lavarse al ciego de Siloé, que significa el enviado? Qué mejor cosa que lavarse ahí, hermano. No le digo que solo yo sea enviado, hermano, por la gracia del Señor. Hay muchos varones, muchos por el Señor, hermano, y tal vez yo ni los conozco. El Señor los ha puesto, hermano. Y ministro temeroso de Dios, valore, hermano, eso. Ministro, hermano, que no busca el dinero de la gente, valore eso. Y no descuide eso, hermano. Y si usted puede, hermano, sembrar, ofrendar, hágalo con alegría de corazón. Si algo he aprendido yo en mis años de congregar, de asistir, ¿verdad? Como oveja, ahora como pastor. Si algo he aprendido yo es que cuando uno ve realmente hombres enviados por Dios, temerosos de Dios, que no menguan la palabra por dinero y que no desprecian su llamado por un plato de lentejas y que viven temerosamente toda su vida y que dan buen testimonio y que viven en sus familias sirviendo al Señor. Si algo he aprendido es que a ese tipo de siervos hay que apreciarlos mucho, hay que amarlos mucho, hay que apoyarlos. Hay gente que, hermano, con el nombre de pastores hacen lo que les da la gana, extorsionan, adulteran, hacen un montón de cosas. Y que el Señor, hermano, juzgue a cada uno y que Dios tenga. Pero cuando usted vea ministros temerosos de Dios, camine con ellos, aprenda de ellos, porque aunque hay ministros temerosos de Dios, la verdad es que son pocos. El Señor lo dijo, oren al Padre para que el Señor envíe obreros, sus obreros a la mies, porque la mies es mucha, dijo, los obreros son pocos los que Él envió.
hermano, es algo que hay que entenderlo a la luz de la palabra. Hablamos de ser enseñados, ser lavados por la palabra. El mismo Jesús lo hizo con sus discípulos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado, le dijo Jesús a Pedro y a sus discípulos. Es la palabra predicada, es la palabra enseñada, es la palabra, hermano. No desaproveche, no desprecie la palabra, no desprecie los ministros del Señor, no desprecien, hermano, aquellos que les enseñan en la palabra. Ay, hermano, me da mucha tristeza y no quisiera ahondar, pero me da mucha tristeza escuchando una radio cristiana que, hermano, muchas veces, habiendo muchas enseñanzas, muchos ministros del Señor que predican la palabra, prefieren pasar, hermano, y esto sí serviría de exhortación a las radios cristianas, prefieren pasar mensajes de personas que no son mensajes bíblicos, que son solo motivaciones, que le hablan a la gente de solo de que te va a ir bien, de que no te rindas, de que Dios te va a dar todo lo que tú pides, de que Dios te va a dar lo que quieres, de que Dios te va a llevar a donde jamás soñaste, de que Dios te va a hacer viajar por el mundo, de que Dios y te va a dar, te va a dar, te va a dar, te va a dar. Y hermano, perdóname, yo en la Biblia no encuentro eso. Y muchas veces las radios cristianas, en vez de pasar mensajes de la Biblia, mensajes bíblicos, pasan este tipo de cosas y da un poco de tristeza, hermano, pero que Dios tenga misericordia. Pero usted tiene que aprender a diferenciar lo que es una enseñanza bíblica, una exhortación de parte de Dios con la palabra, a lo que es solo una motivación personal que a usted le va a hacer sentir bien por un momento, pero que no va a cambiar su alma, no va a cambiar nada en usted. ¿Por qué? Porque el problema está en el alma, el problema está dentro, hermano, el problema está... Y por ejemplo, yo veo un Dios que le dice a Josué, nadie te va a hacer frente, Josué. Yo voy a estar contigo, pero obedece mi palabra como Moisés la obedeció. Punto. Ese es el mensaje del Señor. Cristiano, te va a ir bien. Vas a lograr lo que en el Señor te estás proyectando. Y viene el pero. Camina temeroso del Señor en todas las cosas que hagas. Obedece su palabra. Así es como el Señor le habla a su pueblo. No solo te va a ir bien, te va a sacar la lotería, vas a ganar $1.000.000, vas a hacer una casa, vas a hacer un edificio. ¿Y cuándo te seas temeroso del Señor? ¿Cuándo caminas rectamente? ¿Cuándo? No. Entonces, hay que ser enseñados. Cuando usted tenga ministros temerosos al Señor y que hablen de parte del Señor, hermano, aproveche la oportunidad de ser enseñados por esos ministros, porque llegará un día, y la palabra lo dice, cuando la gente buscará, deseará escuchar palabra de Dios. Y eso estaba profetizado para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? El Señor le dijo, llegará un día en el que desearán con todo, pero ya no habrá. Incluso hay un periodo en la Biblia de silencio, muchos años en el cual no hubieron profetas, profecías, no había palabra, no había, hermano, el Señor ya no hablaba, hasta que el Señor tuvo misericordia y volvió a hablar. Fíjese, porque hermano, usted, ¿cómo puede discernir lo que Jesús dijo? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los profetas, tú que matas a los que te envío. No solo que no escuchaban, no solo que rechazaban, mataban a los que el Señor enviaba. Y eso es algo serio, hermano. Eso es algo serio. Pero quiero dejarlo ahí nada más.
Entonces, es la palabra enseñada por aquellos que son enviados por el Señor, la que nos lava, nos limpia y, hermano, nos ayuda en el proceso de salir de la ceguera espiritual. El cristiano que no quiere ser instruido en la palabra, que no ser instruido en la palabra, es un cristiano que va a seguir siendo ciego espiritualmente. Cuando Cristo venga, ni va a saber que Cristo ya se en las noticias que Cristo se llevó, hermano, que gente empezó escrito en la palabra, como está profetizado, pero eso es lo que va a pasar, que no sucede en su vida, sucede en nosotros. Tenemos que estar, hermanos, abiertos, esperando la venida del tiempo, las ocasiones, el momento, y el Espíritu que mora en nosotros nos hará saber cuándo llega ya el día y debemos estar listos para ese día. Y desde hoy tenemos que estar listos, hermano. Amén. Amén. Cierra sus ojitos ahí. Cierra sus ojitos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque todo viene de ti. Todo lo haces tú, Señor. Todo lo haces tú, Padre. Gracias te damos, Padre. Ayuda, Padre mío, que podamos ser instruidos, que podamos ser enseñados, que podamos ser pastoreados. Dígale, Señor, pon en mí un corazón de oveja, pon en mí un corazón de siervo, pon en mí un carácter, Señor, de que puedas ser, porque sabes que, iglesia, hay muchos cristianos que pueden ser pastoreados, que no quieren ser pastoreados, no quieren ser enseñados, usan. ¿Qué pasará cuando venga? ¿Qué pasará cuando venga el Señor? ¿Qué sucederá? Busca en la Biblia y dime cuál de todos los que el Señor utilizó no fueron pastoreados. El Señor usó en la palabra, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, fueron pastoreados, fueron discipulados, fueron moldeados, fueron enseñados. Y el Señor puso a quien guiar, enseñar y guiar. Dígale, Señor, que en mí hay un corazón de siervo, un corazón manso y humilde como el de Cristo. Padre, ayúdame, quita la altivez, el orgullo, ligera, Señor, la falta de disposición para ser pastoreados. Que en mí no haya solo esa emoción, Señor, que me lleva a hacer las cosas por emoción. Madurez en mí, Señor. Padre, que yo pueda discernir lo que ministro enviado por ti, ministro, Señor, un lobo vestido de oveja, que yo pueda discernir lo que es una iglesia verdaderamente cristiana de una iglesia que parece cristiana, que pueda discernir, Señor, y que pueda vivir bajo la guianza de tu Espíritu. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Y Padre, si en mí hay orgullo, si en mí hay altivez, perdóname, Señor. Sí, dígale. Y esa altivez no me deja ser pastoreado. Perdóname, perdóname, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Te doy gracias, Señor. Pon en mí un corazón de siervo y de sierva. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. 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 Hermanos, gloria a Dios. Qué hermoso
poder compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. Hermano, deseo con todo el corazón que caminen rectamente delante de Dios, que caminemos rectamente delante del Señor con obediencia, que vivamos en la palabra. Los errores, hermano, caminemos con temor a Dios todos los días de nuestra vida, el Señor Jesucristo, y que siempre usted sufrimiento ni las tentaciones, nada se compara, hermano, con la gloria futura que tendremos con Cristo. Amén. Ese es el día en el que esperamos. Pregunta, cualquier acotación, cualquier necesidad de oración, hermano, pueden escribir ahí al mensajer. Pueden escribir, hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. Que la paz del Señor repose en ustedes, hermanos. Que la paz del Señor repose en ustedes. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Amén.